Un hombre adulto le dijo una vez a Jonarruf que una mujer asustada era solo cuestión de asuntos familiares. Eso sonaba razonable hasta que Jona la vio arrastrándose por la yerba seca del verano con sangre corriendo por una rodilla. 3 jinetes la seguían a través de la pradera de Kansas, sin prisa, sin pánico. Uno de ellos disparó de repente un tiro de advertencia al suelo junto a sus pies. La joven tropezó con fuerza, pero siguió arrastrándose, y los jinetes volvieron a disminuir la velocidad, como hombres que ya creían que el cansancio la traería de vuelta tarde o temprano. Una rienda de cuero estaba enrollada alrededor de una mano como si ya se hubiera usado así antes, y la joven que se arrastraba por el polvo parecía apenas lo suficientemente mayor como para dejar de temblar. Ahora bien, esta es la pregunta que nadie en Dodge City quería responder durante el verano de 1882, si una mujer grita por su vida, ¿en qué momento los asuntos familiares se convierten en maldad? Porque en el momento en que uno de esos jinetes levantó la mano para golpearla junto a aquel árbol muerto, el pistolero anónimo finalmente habló. «Alto. No hagan eso». Y los 3 hombres armados se dieron cuenta de repente de que habían elegido al testigo equivocado. Antes de adentrarnos más en esta historia, amigos, permítanme preguntarles algo. ¿Cuántos de ustedes todavía se despiertan con dolor de rodillas cuando cambia el clima? Ahora bien, volvamos a Kansas. El calor del verano a las afueras de Dodge City se sentía como un castigo divino. El viento levantaba polvo a ras del suelo de la pradera e incluso la yerba parecía demasiado cansada para mantenerse erguida. Jonarruf cabalgaba solo a través de todo aquello, como lo había hecho durante años. Un sombrero oscuro, un poncho desgastado enrollado detrás de la silla de montar, un Colt Single Action Army colgando bajo de su cadera y un silencio a su alrededor que incomodaba a la mayoría de los hombres. Nadie en Kansas sabía mucho sobre Jona. Así le gustaba. Algunos hombres pasaban sus vidas tratando de convertirse en leyendas. Jona pasaba la suya tratando de no dejar huellas. Había trabajado en rutas de ganado, escoltado carros de suministros, rastreado cuatreros a través del lodo del río, enterrado amigos en lugares demasiado desiertos para merecer tumbas. A sus 43 años, ya había aprendido algo feo sobre la frontera. Algunas peleas terminaban con balas, otras con un hombre decente que se negaba a apartar la mirada. La ley solía llegar después de que el daño ya estaba hecho. Esa tarde, se dirigía a Dodge City en busca de café, munición y, tal vez, una habitación con 4 paredes y la multitud de bebedores de whisky se mantenía lo suficientemente tranquila. Entonces oyó gritos en algún lugar más allá de la yerba alta. No eran gritos de rabia. No eran gritos de borrachos. Miedo, puro miedo. Su caballo también lo notó. El animal aminoró la marcha antes de que Jona siquiera tocara las riendas. Le siguió otro sonido, cascos. 3 jinetes. Jona guió a su caballo hacia el ruido, abriéndose paso entre la yerba seca que le raspaba las botas. Entonces la vio. Una joven salió tambaleándose de la pradera y se desplomó junto a un álamo muerto. Descalza, respirando con dificultad, con el pelo oscuro cayéndole sobre la cara y una rodilla abierta por las rocas y la maleza seca. No podía tener más de 21 años. En el momento en que vio a Jona, el terror volvió a inundar sus ojos. Por medio segundo, pensó que pertenecía a ellos. «Por favor», jadeó, «no me lleves de vuelta». Jona bajó lentamente de la silla. Primero notó los moretones, luego las marcas de la cuerda alrededor de sus muñecas, y después la forma en que miraba hacia atrás como si la muerte misma se acercara. Los 3 hombres aparecieron segundos después, todos armados, todos a caballo, todos vestidos como peones de rancho que se esforzaban demasiado por parecer respetables. El jinete mayor se inclinó ligeramente el sombrero. Era Caleb Stroud, ojos fríos, chaleco limpio, la clase de sonrisa que una serpiente podría tener si las serpientes aprendieran modales. A su lado cabalgaba Silas Pique, un hombre más grande, rostro enrojecido, hombros pesados, la rienda de cuero enrollada alrededor de su puño parecía oscura por el sudor y el uso. El tercer jinete permaneció más callado. Ephraim Bass, delgado, mandíbula afilada, una mano descansando demasiado cómodamente cerca de su revólver.
Caleb miró a la joven y suspiró como si lo hubiera avergonzado en público. Ahí estás, Elisa, dijo. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. La chica se pegó al árbol muerto. Jonah notó que ella nunca miró a esos hombres como si fueran de su familia. Los miraba como una presa mira a los lobos. Caleb se volvió hacia Jonah cortésmente. Siento que te hayas metido en esto, señor. ¿Problemas familiares? Silas se rió entre dientes a sus espaldas. La chica se pone nerviosa fácilmente. Jonah no dijo nada. Simplemente observó. Años en la frontera le habían enseñado algo más. Los hombres buenos solían explicar demasiado. Los hombres malos esperaban obediencia. La voz de Elisa tembló cuando finalmente habló. Vendieron a mis hermanas. El viento pareció calmarse después de eso. Incluso la sonrisa de Caleb se debilitó por un momento. Silas escupió en la yerba. Cállenla de una vez. Bajó de su caballo y se dirigió hacia ella con la rienda de cuero colgando de su puño. Elisa intentó retroceder, pero el árbol muerto la detuvo. No había dónde correr. Silas levantó la rienda. La mano de Jonah se cernía cerca del colte en su cadera, pero la chica ya estaba lo suficientemente aterrorizada. Los disparos solo habrían empeorado las cosas. Alto. Jonah dijo en voz baja. Silas lo ignoró. Los ojos de Jonah se endurecieron. No hagas eso. Silas golpeó de todos modos. El sonido que siguió no fue un disparo. Fue el puño de Jonah golpeando la mandíbula de Silas Pique con la suficiente fuerza como para hacer que el grandullón cayera de lado al suelo. La mano de Caleb bajó hacia su revólver al instante. Jonah desenfundó más rápido. Un disparo atravesó el calor de Kansas. La bala atravesó la rienda de cuero que colgaba de la mano de Caleb. El polvo explotó junto a sus botas. El silencio se tragó la pradera. Incluso los caballos parecían nerviosos ahora. Ephraim miró atentamente a Jonah, no asustado, sino calculador. Como si intentara recordar si había oído historias sobre este pistolero antes. Caleb levantó lentamente ambas manos de su arma. No tienes idea de en qué lío está metida esta chica. Dijo con frialdad. Jonah miró hacia Elisa. Sangre en su rodilla, miedo en sus ojos, marcas de cuerda en ambas muñecas, luego volvió a mirar a los tres jinetes. Tengo una idea suficiente. Jonah respondió. Silas se puso de pie con dificultad, con el odio reflejado en su rostro. Caleb se interpuso entre él y Jonah antes de que la situación empeorara. Pero antes de marcharse, Caleb miró fijamente a Jonah y le lanzó una última advertencia: sigue protegiéndola, señor, y Dodge City oirá una versión diferente de esta historia. Los tres jinetes giraron sus caballos y desaparecieron lentamente entre la yerba seca de Kansas, dejando a Jonah solo junto a la joven aterrorizada bajo aquel cielo abrasador de verano. Y cuando Elizaren finalmente comenzó a contarle lo que les había sucedido a sus hermanas, Jonah se dio cuenta de algo profundamente inquietante. Si tan solo la mitad de su historia era cierta, entonces alguien en Dodge City había estado ayudando a esos hombres durante mucho tiempo. Así que la verdadera pregunta no era si Jonah Ross podía proteger a una chica asustada. La verdadera pregunta era esta: ¿cuántas personas decentes ya habían hecho la vista gorda mientras las mujeres desaparecían ante sus narices? Elizaren apenas habló durante el siguiente kilómetro. Montaba el caballo de repuesto de Jonah con las manos temblando contra las riendas, y cada pocos segundos miraba hacia atrás, a través de la pradera de Kansas, como si aquellos tres jinetes pudieran reaparecer de repente entre la yerba. Jonah no la presionó. Una persona asustada solía decir la verdad más rápido cuando el silencio hacía el trabajo. El sol ya estaba bajando, tiñendo la tierra seca de dorado y cobre a su alrededor. Kansas podía verse hermoso justo antes de que sucediera algo feo. Curioso cómo funcionaba la vida. Para cuando Dodge City finalmente apareció en la distancia, Elisa parecía a punto de caerse de la silla. Jonah observó el pueblo en silencio desde una loma que dominaba los edificios. Calles polvorientas, carretas, humo que salía de las chimeneas, música de piano que se filtraba de los salones,
y en algún lugar dentro de todo ese ruido hacía que la gente fingiera que el mal solo ocurría en otro lugar. Jonah había visto pueblos como este antes, lugares donde arrestaban a hombres por robar caballos, pero de alguna manera nadie notaba la desaparición de mujeres. Finalmente habló sin mirarla. ¿Te queda familia en el pueblo? Elisa tragó saliva con dificultad. No tengo familia. Esa respuesta le dijo a Jonah más que un largo discurso. Él asintió hacia el extremo norte del pueblo. No vamos a bajar por la calle principal. Elisa pareció confundida. No es más seguro. Jonah casi sonrió ante eso. No, señora. Las calles principales son donde la gente hace preguntas. En cambio, la condujo alrededor de Dodge City, siguiendo un sendero estrecho detrás de una hilera de graneros y viejos cobertizos para carretas. El lugar olía a heno, caballos, sudor y leña caliente bajo el sol de verano. Finalmente, llegaron a un pequeño establo cerca del lecho seco de un arroyo. Una mujer mayor salió con una linterna, el cabello gris recogido con fuerza, la escopeta descansando tranquilamente en sus brazos. Señora Dashing. Entrecerró los ojos mirando a Jonah como si ya esperara problemas cada vez que apareciera. Dios mío, murmuró. Siempre traes tormentas contigo. Jonah ató los caballos con calma. Buenas noches también para ti, Ada. Sus ojos se volvieron hacia Elisa. Los moretones, la suciedad, el miedo. La expresión de Ada cambió de inmediato. Eso pasaba a veces con las mujeres mayores. Notan el dolor más rápido que la mayoría de los hombres. Sin decir una palabra más, Ada bajó la escopeta y señaló hacia el establo. La chica parece medio muerta. Entra antes de que los mosquitos te lleven. Por primera vez en todo el día, Elisa parecía a punto de llorar de alivio. Y por primera vez desde que Jonah la encontró en la yerba, Elisa dejó de mirar por encima del hombro cada pocos segundos. Dentro, la habitación era pequeña, pero limpia. El café hervía lentamente en una estufa. Un ventilador giraba perezosamente sobre sus cabezas. Y de alguna manera, esa pequeña y sencilla habitación se sentía más segura que cualquier lugar en el que Elisa hubiera estado en meses. Jonah se quedó cerca de la puerta mientras Ada limpiaba el corte en la rodilla de Elisa. La chica se estremeció cuando el whisky tocó su piel. Ada resopló suavemente. Si eso duele, espera a ser vieja. Eso finalmente le arrancó una pequeña risa a Elisa. No mucho, pero suficiente. A veces, una pequeña risa mantenía un alma con vida un día más. Y amigos, si las viejas historias del oeste como esta todavía les recuerdan el tipo de personas que este país solía admirar, adelante, suscríbanse al canal. Más tarde esa noche, Jonah se dirigió solo hacia el pueblo. Dodge City se veía diferente al anochecer, más lúgubre. Los salones brillaban intensamente mientras todo lo decente intentaba permanecer oculto. La música flotaba por la calle. Los borrachos tropezaban junto a las carretas. Los vaqueros discutían sobre cartas y whisky como si ambas cosas importaran más que el mañana. Jonah entró primero en una pequeña tienda de comestibles, compró munición, café y tabaco. Probablemente no debería haber seguido fumando a los 43 años. El dueño de la tienda se inclinó mientras envolvía los cartuchos. ¿Has oído hablar de la chica del rancho que desapareció? Jonah mantuvo el rostro impasible. No. La gente dice que se fugó con un vagabundo forajido. Ahí estaba. Caleb Stroud ya había empezado a difundir mentiras, y rápido. Eso le molestó a Jonah más de lo que esperaba, porque las mentiras solo se propagan tan rápido cuando la gente está dispuesta a creerlas. Afuera, Jonah caminó lentamente hacia el edificio más concurrido de la calle. El Salón Gilded Spur. Un lugar grande, ventanas caras, demasiado lujoso para dinero honesto. Los hombres reían a carcajadas dentro mientras la música de piano retumbaba a través de las paredes, pero Jonah notó algo extraño. Dos hombres armados estaban de pie cerca de la entrada trasera, en lugar de la delantera. No eran guardias que impidieran la entrada de problemas, sino que mantenían a alguien dentro.
Y nadie en Dodge City pagaba a hombres armados para vigilar la cocina de un salón a menos que algo turbio estuviera sucediendo arriba. Un ayudante del sheriff salió de las sombras cercanas. Un tipo joven, con ojos nerviosos y la placa ligeramente torcida. El ayudante Owen Bell. ¿Eres Jonah Rusk? Preguntó el ayudante con cuidado. Jonah ya parecía un poco molesto. Depende de quién pregunte. Owen se movió incómodamente. Tengo informes de que secuestraste a una joven a las afueras del pueblo. Jonah lo miró fijamente durante un largo segundo. Luego miró hacia el salón, hacia los guardias armados, hacia el whisky caro que fluía como agua de río. ¿Alguna vez te has dado cuenta, dijo Jonah en voz baja, de cómo la gente en pueblos como este siempre encuentra tiempo para perseguir a la gente equivocada? Owen pareció incómodo al oír eso. Bien. Debería haberse dado cuenta. Pero Jonah también notó algo más. El ayudante del sheriff seguía mirando hacia el Guildford como si alguien dentro lo asustara más que los forajidos. Jonah se acercó. 3 hombres persiguen a una chica ensangrentada por la pradera, y de alguna manera yo soy el criminal. El ayudante bajó la voz. No entiendes con quién te estás metiendo. La expresión de Jonah se endureció un poco. Los ojos de Owen, el dueño del salón, parpadearon de inmediato, pero eso fue todo lo que Jonah necesitó para ponerse el velo. El nombre cayó sin ser pronunciado. Antes de que Owen se fuera, Jonah notó una cosa más. Miedo, no corrupción. Miedo. Gran diferencia entre esas dos cosas. Jonah regresó al establo de Ada tarde esa noche. La linterna dentro aún ardía débilmente. Elisa estaba sentada despierta cerca de la ventana sosteniendo una vieja taza de café con ambas manos. Parecía agotada, pero ahora había ira escondida bajo el miedo. Eso podría ser peligroso. A veces la ira mantenía a la gente con vida. A veces los mataba. Sin decir palabra, Ada le entregó a Jonah un pequeño trozo de tela. Tela blanca, una letra M bordada. Jonah levantó la vista bruscamente. Ada asintió hacia el pueblo. La encontré detrás de la cocina del Guildford hace 3 semanas. Elisa agarró la tela al instante. Sí, se le cortó la respiración. Marta, susurró. Su hermana seguía viva en algún lugar dentro de ese salón. Y en ese preciso instante, Jonah se dio cuenta de que esta historia estaba a punto de volverse mucho más fea que la de una chica asustada corriendo por la yerba de Kansas. Porque si Marta Aren seguía atrapada en Dodge City, ¿cuántas otras mujeres estarían atrapadas allí también? Jonah Rusk no durmió mucho esa noche. Los hombres que viven demasiado tiempo con un arma cerca normalmente no lo hacen. Se sentó fuera del establo de Ada King con una taza de café en una mano y un Winchester sobre las rodillas mientras Dodge City se calmaba lentamente bajo la oscuridad del verano. La mayoría de los pueblos parecían tranquilos después de medianoche. Dodge City no. En algún lugar lejano, alguien se rió demasiado fuerte. Una botella se rompió. Un caballo pateó la madera con tanta fuerza que resonó. Y a través de todo eso, Jonah seguía pensando en esa carta bordada. Marta Aren seguía viva. Seguía atrapada en algún lugar dentro del Guildford, detrás de él. La puerta del establo crujió suavemente. Elisa salió envuelta en una de las viejas mantas de Ada. Parecía agotada, pero era evidente que tampoco podía dormir. Lo curioso del miedo es que, incluso cuando el cuerpo se rinde, la mente sigue dando vueltas. Se sentó junto a Jonah en silencio. Durante un rato ninguno de los dos dijo nada. Entonces Elisa finalmente habló. Cuando mis hermanas desaparecieron, la gente decía que habían tenido suerte. Jonah la miró. Ella miraba fijamente la tierra mientras hablaba. Marta se casó primero con Caleb. Luego Sadie se casó con Silas. Rose se casó con Ephraim 6 meses después. Su voz se quebró ligeramente. La gente no dejaba de decir lo afortunados que éramos. Jonah tomó otro sorbo lento de café. Ya había oído historias como esta. Pueblo diferente, nombres diferentes, la misma maldad subyacente. Y de alguna manera,
la gente decente de cada pueblo siempre se mostraba sorprendida después. Hombres que sonreían en la iglesia los domingos y vendían miseria el resto de la semana. Elisa se frotó las manos contra el aire fresco de la noche. Después de que mis padres murieran, esos hombres actuaron como protectores. Ayudaban con el ganado, arreglaban las cercas, traían comida. Tragó saliva con dificultad. Luego, una por una, mis hermanas desaparecieron. Jonah finalmente la miró directamente. Y nadie hizo preguntas. Elisa soltó una risita triste. Oh, sí que preguntaban, pero Caleb siempre tenía las respuestas preparadas. Se acercó a la luz del farol y bajó un poco la voz. ¿Qué clase de respuestas? Elisa parecía enferma incluso al recordarlas. Dijo que Marta quería la vida en la ciudad. Dijo que Sadie se escapó tras un jugador de cartas. Dijo que Rose se quedó embarazada y se fue del pueblo avergonzada. Jonah apretó la mandíbula. Él también había conocido a hombres como Caleb Stroud antes. No monstruos ruidosos, no asesinos locos. Los peligrosos eran tranquilos, limpios, lo suficientemente educados como para engañar a gente decente. De esos que convierten las mentiras en algo respetable. Dentro del establo, Ada gritó de repente, ¿piensan arreglar el mundo esta noche? ¿O deberían los viejos intentar dormir? Eso le valió una leve sonrisa a Jonah. Ada salió con café recién hecho. Señaló a Jonah con un dedo torcido. ¿Sigues bebiendo demasiado de esto? Jonah se encogió de hombros. Me impide ser amigable. Ya es demasiado tarde para eso, murmuró Ada. Incluso Elisa sonrió un poco ante eso. Y, sinceramente, momentos como ese importaban. Un alma asustada necesitaba una pequeña razón para seguir respirando al día siguiente. Al amanecer, Jonah ya tenía un plan. Los planes sencillos duraban más en Kansas. Los complicados solían acabar en la tumba. Entraría solo en el Gildisper. Elisa se quedaría escondida con Ada. Primero encontraría a Marta, luego haría preguntas, y si era necesario, golpearía a la gente después. Aunque conociendo Dodge City, eso último parecía probable. El calor de la mañana llegó temprano. Para cuando Jonah regresó al pueblo, el sudor ya se adhería a los cuellos de las camisas y los caballos olían a irritados por la vida misma. El Gildisper se veía diferente a la luz del día. Seguía siendo elegante, eso sí. Seguía estando concurrido, pero ahora Jonah notaba los detalles con más facilidad. Hombres custodiando la entrada lateral, cortinas siempre cerradas arriba, carros de suministro llegando con demasiada frecuencia para un salón normal. Algo feo vivía tras esos muros. Jonah entró tranquilo como siempre. La música de piano flotaba perezosamente por la habitación. Los jugadores de cartas discutían, los vasos de whisky tintineaban, las mujeres llevaban bandejas entre las mesas fingiendo no oír ciertas conversaciones. Entonces Jonah lo vio. Gideon Vale, un hombre alto, traje oscuro, cadena de reloj plateada colgando de su chaleco. Estaba cerca de la barra hablando en voz baja con un cliente como un respetable hombre de negocios. Esa solía ser la primera señal de alerta. Los verdaderos depredadores rara vez parecen peligrosos. Vale notó a Jonah de inmediato. Los hombres inteligentes siempre se fijan en los extraños. Sus miradas se cruzaron por medio segundo. Ninguno sonrió. Entonces Jonah la vio. Marta Aren. Llevando bebidas entre las mesas, ojos cansados, un moretón que se desvanecía cerca de una muñeca, pero viva. En el momento en que vio a Jonah, el miedo se reflejó en su rostro, no porque lo conociera, sino porque sabía exactamente por qué estaba allí. Jonah se dirigió lentamente hacia una mesa vacía. Marta se acercó un minuto después con un whisky. Dejó el vaso sin mirarlo a los ojos. Sea lo que sea que estés buscando, susurró suavemente, vete ahora. Jonah mantuvo la calma. Tu hermana está viva. Marta se quedó paralizada. Solo por un segundo. Pero en lugares como este, un segundo era suficiente peligro. Una silla arrastró ruidosamente en algún lugar detrás de Jonah.
Unos pasos pesados siguieron. Silas pique. Aún magullado por la pelea en la pradera. Aún enojado. Ahora sonriendo de la peor manera posible. Bueno, vaya, dijo Silas en voz alta. Parece que Kansas se olvidó de matarte ayer. La habitación se quedó en silencio. La gente presentía el peligro de la misma manera que los caballos huelen las tormentas. Jonah permaneció sentado. Buenos días a ti también. Silas se acercó. ¿Tienes agallas para entrar aquí después de lo que pasó? Jonah levantó la vista lentamente. Te quedaste con la mandíbula mal después de lo que pasó. Eso provocó un par de risas nerviosas de las mesas cercanas. Gran error. Silas odiaba que se rieran de él. Su cara se puso roja al instante. Una mano bajó hacia el cuello de la camisa de Jonah. Mala elección. Jonah se movió rápido. Un segundo, estaba sentado tranquilamente. Al siguiente, Silas se estrelló de cara contra una mesa de póker con la fuerza suficiente para esparcir las cartas por todas partes. Los hombres saltaron hacia atrás. Las mujeres gritaron. Un viejo vaquero cerca del piano murmuró, bueno, ahí se fue el desayuno. Silas rugió y cargó de nuevo. La pelea se volvió fea rápidamente. Sin movimientos elegantes. Sin bailes. Y solo dos hombres adultos lanzando duros puñetazos de la frontera entre sillas rotas y whisky derramado. Jonah peleaba con más inteligencia. Golpes cortos. Movimientos rápidos. Ahorrar energía. Hacer que cada golpe contara. Silas lanzó un golpe amplio. Jonah lo estrelló directamente contra un poste de soporte con la fuerza suficiente para agrietar la madera. Entonces, de repente, todo se detuvo. Porque Gideon Vale finalmente habló. Ya basta. Voz baja. Pero todo el salón escuchó. Silas retrocedió respirando con dificultad. Jonah notó algo importante en ese preciso instante. Incluso los hombres peligrosos temían a Gideon Vale. Y eso significaba que el verdadero monstruo de Dodge City probablemente no era el más ruidoso. Era el tranquilo que sonreía junto a las botellas de whisky. Entonces Marta pasó por detrás de Jonah una vez más. Sin detenerse, deslizó algo pequeño en su mano. Una llave de latón y 3 palabras susurradas. Arriba. Medianoche de hoy. Ahora Jonah tenía una forma de entrar en las habitaciones cerradas encima del Gilded Spur. Pero aún no sabía qué le esperaba tras esas puertas. Y en el fondo, no estaba seguro de querer saberlo. Jonah Rusk salió del Gilded Spur con un nudillo magullado, una llave de latón en el bolsillo y una mala sensación que le oprimía el pecho. Normalmente, cuando un problema le daba una llave a un hombre, no era para abrir nada bueno. El calor de Kansas seguía cerniéndose sobre Dodge City incluso después del atardecer. El polvo flotaba en el aire. Las linternas brillaban tras las ventanas de los salones. Más adelante, 2 vaqueros borrachos discutían sobre cuál de sus caballos era más feo. La verdad era que aquello parecía una noche bastante tranquila en Dodge City. Pero Jonah notó algo más esa noche. Demasiados hombres armados caminando cerca del Gilded Spur. Demasiados carros moviéndose después del anochecer. Y demasiada gente fingiendo no darse cuenta. Eso le molestaba más que cualquier disparo. De vuelta en el establo de Ada King, Elisa se puso de pie de un salto en cuanto Jonah entró. Sus ojos escrutaron su rostro. Inmediatamente. Eso le dijo algo importante a Jonah. Ella ya había empezado a confiar en él. Algo peligroso para un hombre solitario. ¿Encontraste a Marta?, preguntó. Jonah asintió una vez. Viva. Elisa casi perdió la fuerza en las piernas del alivio. Ada le dio a Jonah un café recién hecho mientras él le explicaba todo. Los guardias, las habitaciones de arriba, la llave de bronce y Gideon Vale de pie en medio de todo, sonriendo como un predicador que recoge donaciones. Elisa escuchó en silencio hasta que Jonah mencionó la medianoche. Entonces negó con la cabeza al instante. No irás solo. Jonah ya esperaba esa respuesta. Sí, iré.
No. Sí. Ada puso los ojos en blanco. Dios mío, escuchar a gente terca discutir es la razón por la que nunca me volví a casar. Incluso Jonah casi sonrió ante eso. Pero Elisa ya no bromeaba. Bajó la voz. Si Marta está ahí por mi culpa, entonces yo también iré. Jonah se recostó contra la pared pensando por un segundo. La verdad era que no la quería cerca de ese salón. Pero la verdad también era que Elisa conocía rostros y nombres que él no y la. Gente que lucha por su familia suele ignorar el miedo más de lo que debería la gente sensata. Finalmente, Jonah suspiró. Bien. Elisa pareció decepcionada al instante. Esperaba que alguno de ustedes aún conservara el sentido común. Alrededor de la medianoche, los tres se movieron sigilosamente por las afueras de Dodge City. Elisa se quedó atrás con una escopeta y suficiente actitud como para asustar a la mayoría de los ladrones. Jonah y Elisa rodearon el callejón trasero del Gilded Spur. El pueblo sonaba más silencioso ahora. Aún no era pacífico. Dodge City nunca dormía realmente. Simplemente cambiaba de aspecto al anochecer. Jonah inspeccionó el callejón con atención. Un guardia fumaba junto a la puerta trasera. Otro había desaparecido, probablemente borracho en algún lugar. Mal hábito. Bueno, se aclara la garganta, Jonah. Miró a Elisa. Quédate detrás de mí. Ella asintió, pero inmediatamente ignoró la instrucción en cuanto avanzaron. Honestamente, Jonah también debería haberlo previsto. El guardia fumador apenas tuvo tiempo de levantar la vista antes de que Elisa le estrellara un cubo de madera en la cara. El pobre. El tonto se desplomó hacia atrás en la tierra gimiendo. Jonah la miró fijamente. Elisa se encogió de hombros nerviosamente. Me estaba mirando raro. Por primera vez en días, Jonah rió de verdad. Una risa corta, una risa tosca. De esas que solo hacen los hombres mayores cuando la vida los sorprende. Después de eso, entraron rápidamente. El pasillo de arriba olía a perfume barato, whisky, mujeres y miedo. Había puertas a ambos lados, algunas cerradas, otras entreabiertas. Y detrás de algunas de ellas se oían sonidos que Jonah odiaba oír, llantos suaves, de esos que la gente intenta ocultar. Elisa también los oyó. Su rostro cambió al instante. Ahora, esto ya no se trataba solo de sus hermanas. Jonah probó la llave de latón en la puerta de una oficina cerrada al final del pasillo. Clic, dentro había libros de contabilidad, papeles, botellas de whisky marcadas y una gran caja fuerte de hierro contra la pared. Jonah se movió rápidamente por el escritorio mientras Elisa buscaba en los estantes. Entonces, se quedó paralizada. Oh, Dios. Jonah la miró. Sostenía uno de los libros de contabilidad con manos temblorosas. Filas de nombres llenaban las páginas. Mujeres, fechas, precios, rutas. Algunos marcados con ciudades. Algunos marcados simplemente como entregados. Jonah sintió algo frío instalarse en su estómago. Esta no era una familia cruel. Esto era un negocio. Elisa pasó otra página, luego otra. De repente, las lágrimas llenaron sus ojos. Marta, Sadie, Rose. Los tres nombres estaban allí, listados como ganado. Una tabla del suelo crujió fuera de la oficina. Jonah agarró el libro de contabilidad al instante y apagó la linterna. Voces flotaban por el pasillo. Voces masculinas. Una de ellas, Caleb Stroud. La otra pertenecía a Gideon Vale. Jonah y Elisa permanecieron en silencio dentro de la oscura oficina mientras los pasos se detenían justo afuera de la puerta. Caleb sonaba irritado. Deberíamos haber matado al vagabundo en el campo. Vale respondió con calma. No. Los muertos atraen la atención, y la atención cuesta dinero. Jonah memorizó esa voz al instante, pero suave, fría, como alguien que habla del clima en lugar de vidas humanas. Caleb bajó la voz. La chica más joven sigue causando problemas.
Tal vez deberíamos trasladar a las otras dos esta noche. Jonah vio a Elisa tensarse a su lado. ¿Las otras dos? Sadie y Rose seguían vivas. Vale, respondió tras una pausa. El traslado de Fort Dodge sale antes del amanecer. Después de eso, desaparecieron para siempre. La respiración de Elisa casi rompió el silencio. Jonah colocó suavemente una mano sobre su muñeca para estabilizarla. Afuera, los pasos se desvanecieron lentamente. En cuanto el pasillo quedó despejado, Jonah volvió a encender la linterna. Elisa parecía a punto de desmayarse. Las trasladan esta noche. Jonah asintió. Nos vamos ahora. Pero justo cuando se giraban hacia la puerta, otra voz habló suavemente detrás de ellos. Ya es demasiado tarde. Ambos se giraron al instante. Martaren estaba en el umbral sosteniendo un revólver con manos temblorosas. Sus ojos estaban agotados, aterrorizados y completamente destrozados por dentro. Entonces Jonah notó algo peor. Marta no le apuntaba con el arma. Se la apuntaba a Elisa. Y sus siguientes palabras lo cambiaron todo. Jonah se dio cuenta de repente de que probablemente Marta había estado siendo vigilada toda la noche. Deberías haberte quedado escondida. Hermanita. Durante un largo segundo, nadie se movió dentro de aquella oscura oficina sobre el Gilded Spur. La linterna tembló ligeramente en la mano de Jonah. Martaren estaba en el umbral, apuntando con el revólver directamente a su hermana menor, y sus ojos parecían los de alguien que no había dormido en paz en mucho tiempo. Elisa parecía completamente destrozada, no asustada, no enfadada, solo desconsolada. Marta, susurró. El arma tembló con más fuerza. No deberías haber vuelto, dijo Marta en voz baja. Me dijeron que matarían a Sadie primero si alguna vez ayudaba a alguien a escapar. Jonah notó que las lágrimas ya se acumulaban en sus ojos. Eso importaba. La gente que aún lloraba generalmente no estaba completamente perdida. Jonah bajó lentamente el libro de contabilidad sobre el escritorio. Nadie está aquí para hacerte daño. Marta soltó una risita débil. ¿Hacerme daño? Miró alrededor de la oficina. Eso pasó hace mucho tiempo. Había algo doloroso en oír a una joven sonar tan cansada, especialmente en un pueblo lleno de hombres que fingían que no pasaba nada malo. Elisa dio un paso cauteloso hacia adelante. Vinimos por ti. Marta negó con la cabeza al instante. No. Llegaste demasiado tarde. Esas palabras golpearon a Elisa con fuerza. Jonah lo vio en su rostro. La culpa probablemente la había estado carcomiendo viva durante meses. Entonces, unos pasos resonaron abajo. Voces, hombres gritando. Alguien había descubierto al guardia inconsciente en el callejón. Jonah miró hacia la puerta de inmediato. No tenemos tiempo para esto. Marta finalmente bajó el revólver unos centímetros. Luego dijo algo que Jonah no esperaba. Sadie y Rose ya se fueron. La habitación se sintió más fría de alguna manera. Elisa miró fijamente a su hermana. ¿A dónde se fueron? Al vagón de traslado de Fort Dodge. Marta se secó los ojos rápidamente con el dorso de la mano. Gideon traslada mujeres por ahí antes del amanecer a las. Jonah agarró el libro de contabilidad. ¿Cuántos guardias? 5, tal vez 6. ¿Y Caleb? Bueno, ahora, eso ciertamente no mejoró la noche de nadie. Las voces abajo se hacían más fuertes. Los muebles se estrellaron en algún lugar de abajo. Silas Peake estaba gritando ahora. Jonah reconoció esa voz furiosa de inmediato. Marta se acercó de repente y le metió otro objeto pequeño en la mano a Jonah, una ficha de ferrocarril. La ruta de Fort Dodge estaba estampada en el anverso. La necesitarás en el puesto de control de la estación, susurró. Elisa parecía confundida. Ven con nosotros. Marta volvió a negar con la cabeza. El miedo se reflejó en su rostro. Miedo real esta vez. Si Gideon se da cuenta de que me he ido, matará a Sadie y a Rose antes del amanecer. Jonah lo entendió de inmediato.
Marta no se había quedado por debilidad. Se había quedado porque alguien amenazaba a las personas que amaba. Eso lo cambió todo. Abajo se oyó el sonido de botas pesadas corriendo hacia las escaleras. Silas otra vez. Probablemente todavía enfadado porque Jonah había cambiado su expresión antes. Jonah agarró el Winchester que estaba apoyado contra la pared de la oficina. «Hora de decidir», murmuró. Marta miró a Elisa por última vez y luego tomó su decisión. «Vete». Esa sola palabra casi destrozó a Elisa, pero Jonah la tocó del brazo con firmeza. «Primero salvamos a los demás». A veces, sobrevivir significaba dejar el dolor sin terminar un poco más. Los tres se deslizaron por el pasillo segundos antes de que los hombres armados llegaran a la escalera de abajo. Jonah guió rápidamente por el pasillo trasero mientras Marta desaparecía hacia el piso del salón como un fantasma que regresa al infierno voluntariamente. Elisa seguía mirando hacia atrás. Jonah entendió por qué. Dejar a la familia atrás se sentía mal incluso cuando era necesario. Apenas llegaron a las escaleras traseras cuando Silas los vio desde abajo. Ahí. Bueno, adiós a la salida silenciosa. Disparos resonaron en el pasillo. La madera se astilló junto al hombro de Jonah. Elisa se agachó mientras Jonah disparaba una vez hacia abajo por la escalera. No para matar, solo para ralentizar al idiota furioso. Funcionó bastante bien, por cierto. Silas maldijo en voz alta y desapareció tras la pared. Jonah y Elisa corrieron por la puerta trasera hacia el callejón. El aire de la noche de verano golpeó con fuerza después de todo ese humo y whisky arriba. Dos guardias corrieron hacia ellos desde el lado del establo. Elisa se quedó paralizada por medio segundo.